Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es Piedra Libro. El video de hoy le hacemos Piedra Libro a una sección que ya más o menos nos estamos acostumbrando y es la sección de miércoles de Top 5. Rapidito les digo que los miércoles de Top 5 son una iniciativa llevada a cabo por el canal de Ginger Reads Lenny y que en el mostrar más de la descripción va a haber información adicional para el que le interese saber más sobre este tema. Bueno, para este miércoles la temática que se eligió me hizo pensar bastante y es, personajes con los cuales tengo algún parecido o me parezco, o esa es la interpretación que yo hice del tópico. Como ya les digo, me hizo pensar bastante qué 5 personajes iba a utilizar para resolver esta temática. Y algunos se me ocurrieron a mí solo y por otros tuve que pedir ayuda a gente que me conocía, que es en realidad la forma más fácil de describirnos a nosotros mismos. Empezamos. El primer personaje con el que encontré un parecido es Harry Potter de la saga de Harry Potter escrita por Rowling. Bueno, con Harry Potter en realidad no me parezco absolutamente en nada. Sin embargo, hay un hecho importante del que a mí siempre me gusta alardear, y es que Harry Potter y yo cumplimos años el mismo día, el 31 de julio, salvo que él es un par de años más grande. Así que teniendo eso como base, hice una exhaustiva investigación en internet y busqué algunas características de los leoninos, porque para esa fecha rige el signo zodiacal de Leo. Entonces busqué algunas de las características que tienen los leoninos y que yo encontraba que compartíamos Harry Potter y yo. Entonces, algunas de esas características son personas con altos ideales, su casa y su familia es un templo pero los manejan desde afuera de ellos o están alejados, siempre acompañado por familiares o amigos, lo cual puede volverlos un poco dependientes de ellos, son sinceros y directos, pueden llegar a ser prepotentes e inmaduros y tienen la necesidad de manifestar su extroversión, lo que a veces es interpretado como que están intentando llamar la atención. No sé quién fue el que escribió esto, pero bueno, creo que tiene un poco de lo que es Harry Potter y pensándolo también más en profundidad, puedo reconocerme en algunas de esas características. El siguiente personaje del que les voy a hablar es Sansa Stark de la saga de Canción de Hielo y Fuego escrita por Martin. De esta saga no hablamos mucho, creo que nada en el canal, así que más o menos les voy a decir cuál es mi vínculo con ella. Yo leí los libros que ya fueron publicados de la saga principal, y además algunos de las historias anexas, complementarias. Y con relación a la serie, vi las primeras 3 temporadas a medida que iban saliendo los capítulos, y después, como justo en ese momento estaba leyendo los libros, la dejé de ver porque me empezaban a mostrar cosas que yo todavía no había leído. Sin embargo, ahora que ya es sabido por todos que la serie y los libros van por rutas diferentes del destino, decidí retomar la serie, en realidad la empecé otra vez. Como ya les digo, el personaje que elegí es Sansa Stark, no es algo de lo que me enorgullezca demasiado, creo que no es uno de los personajes más queribles de la saga ni nada, pero tiene una característica, sobre todo en los libros, si bien es bastante fiel la adaptación de la televisión, creo que hay unas leves diferencias con los libros en relación a este personaje particular, pero bueno, la base es la misma. Y una de sus características particulares, o por lo menos que yo encuentro como característico de ella, si bien es bastante obvio porque además lo menciona mucho, es el hecho de que ella vive inmersa en una realidad propia, como de cuentos de hadas, y que no se condice para nada con la cruda realidad a la que tiene que afrontar. Sin embargo, personalmente yo creo que es algo que tiene que ver, por un lado, con la crianza que ella tuvo. En los primeros capítulos de Juego de Tronos es impresionante ver, no solamente en la serie, sino también en el libro, lo felices y contentos que estaban todos en Invernalia antes de que pasara todo lo que pasó, y esa familia creada por Catelyn y por Ned, que era tan hermosa y se querían tanto. Y creo que toda esa realidad que envolvía a Sansa en su crianza determinó bastante cómo se comportaba, y que posteriormente, a medida que empezó a darse cuenta de que la realidad no era así y de que era bastante más pesada de lo que ella pensaba, aún así mantuvo esta característica como una forma de mecanismo de defensa, si se quiere, en cierto sentido. Así que creo que yo podría encontrar alguna especie de analogía en mi propia vida con relación a todo esto de lo que es
meterse en la literatura y entender que algunas cosas son más fáciles de comprender o de internalizar si las analizamos desde un punto de vista más fantástico de la literatura. Obviamente que yo no viví todas las circunstancias que vivió Sansa Stark, ni mucho menos, pero bueno, me parece que es eso. Confundí a veces un poco lo que es la ficción con la realidad, aunque ahora que lo pienso eso suena como que estoy un poco loco y no sé si es tan así. Pero bueno, el siguiente personaje del cual me encontré algunos parecidos es Jasper Hale de la saga de Crepúsculo escrita por Meyer. Este personaje es un personaje un poco nada, que pasa por ahí. En las películas creo que intentaron darle más personalidad o más participación que en los libros, y aún así sigue siendo un personaje bastante secundario. Sin embargo, para este miércoles de Top 5 me sirve bastante. Jasper es uno de los hermanos de Edward Cullen y también es un vampiro. Y como algunos de los vampiros de esta historia, tiene ciertas habilidades o dones que pasan a ser un poco como fantásticos. Y en su caso particular están relacionados con las emociones y los estados de ánimo de las personas que lo rodean. Esto me pareció muy curioso la primera vez que leí la saga, hace muchos años. Pero bueno, fue un personaje con el que pude congeniar rápidamente y muy fácilmente, porque a mí desde chico siempre me había gustado intentar adivinar el estado de ánimo y las emociones de las personas que me rodeaban. Y modestia aparte, creo que me había vuelto bastante bueno en eso, al punto de que muchas personas podían llegar a enojarse conmigo porque yo enseguida ponía en palabras lo que me parecía que la persona estaba sintiendo, y eso se ve que a la gente mucho no le gusta, porque en general uno tiene que mostrarse como que está todo bien, ¿viste? Cuando uno lo saludan y le dicen hola, ¿cómo estás? Todo bien, es la respuesta más sencilla, y a mí me pasaba que me daba cuenta de que esa persona no estaba del todo bien, se lo hacía notar y normalmente se enojaban conmigo, así que fue una habilidad que con el tiempo dejé de practicar. Cuando leí la saga ya me había hecho un poco de ruido esta habilidad que tenía Jasper, que es un poco inversa si se quiere, porque lo que él podía hacer era modificar el estado de ánimo de los que estaban alrededor. En el caso personal que yo les estoy contando, por ahí tenía que ver un poco con lo contrario, de darse cuenta de cómo estaba la otra persona y a veces intentar empatizar todo lo que pudiera con ese sentimiento. Para este tópico me parecía que tenía esa similitud con Jasper de relacionarme con los otros a partir de las emociones. Para el siguiente personaje hice un poco de trampa, ¿cómo no? Lo que pasa es que es muy particular porque cualquier caracterización que haga de mí mismo a partir de personajes de ficción tiene que tener a este personaje necesariamente en la lista. Entonces me permití hacer esta excepción. Y no es un personaje de libros el que le voy a mostrar, sino que es Monica Geller de la serie Friends. Monica Geller tiene un montón de cosas a las que yo me siento identificado. Su manía por la limpieza, sus obsesiones compulsivas por el orden de los objetos, su manía por dar órdenes y intentar tener todo bajo control, y mucha, pero muchísima competitividad y ganas de ganar en todo lo que hace, incluso si eso que está haciendo no tiene un ganador o no es un juego, aún así ella siente la necesidad de ganar y de ser la primera. Esto último lo estuve relajando un montón los últimos años de mi vida. Fue algo que tuve que aprender, porque no está bueno tampoco relacionarse con nosotros a partir de eso, de un vínculo de competencia. Así que creo que en ese sentido me curé bastante de esa obsesión por ganar en todo. Y finalmente para el último personaje, la verdad es que no se me ocurría. Llevaba casi 2 semanas pensando esta lista de 5 personajes. Quería que fuera lo más sincera posible y no se me venía a la cabeza ningún personaje que poder presentarles. Entonces pedí ayuda y me caracterizaron con un personaje que la verdad me puso bastante contento porque es un personaje que me gusta muchísimo. Les estoy hablando de Auri de La Música del Silencio, que es un spin-off de la crónica del asesino de reyes de Patrick Roth. En algún video anterior ya les comenté que el libro de La Música del Silencio me encantó, no solo por la historia que cuenta, sino también por la forma en que está narrado. Absolutamente todas las palabras del libro son palabras hermosas, con una musicalidad lindísima y que están hiladas de una forma armónica pero tan linda y poética que me enamoró inmediatamente. Y toda esta narración está puesta de esa forma por el personaje al que está describiendo, que es Auri, un personaje que en la trilogía principal
es más o menos secundario. El libro lo leí porque justamente me lo prestaron, me lo prestó Santi de hecho, pensando en que iba a encontrar cierta similitud con Auri en algunos aspectos y que me iba a gustar eso. Me parece que no se equivocaba. La característica principal que puedo destacar del comportamiento de Auri, que me encantó y que además puedo encontrar alguna analogía en mi vida, es su relación con el espacio y con los objetos materiales que están habitando en ese espacio. Como les dije hace un ratito, tengo cierta obsesión con el orden, como Mónica Geller. Pero esa especie de obsesión que tengo está en cierto sentido justificado a partir de una característica que tiene Auri. En el mundo de Auri los objetos están en cierto lugar, ella los pone en cierto lugar, porque es el lugar que tienen que ocupar en ese espacio. Los objetos y el espacio tienen cierto estado de ánimo, ciertas emociones y características que los llevan a conformarse de tal forma particular y no de otra. Y para mí eso es fundamental. Yo organizo todos mis espacios a partir de ahí, a partir de que exista armonía en los objetos que hay en ese espacio y también de las personas que lo circulan. Me parece que es súper importante. También, como les decía en las características de Harry Potter, para mí, mi hogar es una especie de templo, es un lugar en donde tengo que estar cómodo y que trasciende algo que es más allá del espacio en sí mismo y mi cuerpo en particular, sino que es una especie como de continuum. Tengo que estar cómodo en los espacios que estoy, los objetos que tengo que tener tienen que ser los justos y los necesarios y además serme útiles y estar ubicados de cierta forma que sea cómodo para ellos y para mí estar donde están. Así que eso creo que nos parecemos bastante con Auri. Además Auri era de ponerle nombre a las cosas y después pequeñas cosas particulares que es cierto que yo hacía y que continúo haciendo, de tener frascos con emociones o regalar sobres con algún sentimiento. Son cosas extrañas y medio sonzas en algún sentido, pero que a mí me gusta hacerlas y que me hacen sentir bien. No sé, son cosas medio filosóficas que tengo en la cabeza. Así que bueno, después de mucho pensar, esta fue la lista de 5 personajes con los que puedo encontrarme parecido. Me gustaría que me dijeran ustedes si tienen alguna característica que se parece a alguno de estos personajes o a qué personaje se parecen en general. Lo que quieran comentarme, saben que a mí me encanta leerlos y responderles. Y bueno, creo que eso es todo el video de este miércoles de Top 5. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Nos vemos la próxima y buenos libros.